Bueno, buenas, ¿cómo están? Bien, vamos a dar inicio a lo que es el curso de operador sociocomunitario en consumo problemático y para poder entender qué es un operador sociocomunitario en primera instancia, tenemos que entender desde dónde sale esta situación, ¿no? Hay que entender que, nada, hay un montón de transformaciones sociales, económicas, culturales y tecnológicas que durante las últimas décadas lo que generaron fueron modificaciones en la forma de relacionarnos, de producir, de consumir y también de construir subjetividades, que es esta manera de que nosotros tenemos de interpretar el mundo, ¿sí? Cada subjetividad es individual, propia, única e irrepetible. Y en este contexto, el consumo problemático de sustancias y de determinadas conductas se fue convirtiendo en una de las problemáticas psicosociales de mayor complejidad que demandan respuestas integrales que vayan trascendiendo el modelo exclusivamente sanitario, ¿sí? Actualmente el abordaje de todo lo que tiene que ver con los consumos problemáticos requiere comprender que las personas no consumen únicamente sustancias, sino que lo hacen también dentro de un entramado de factores biológicos, psicológicos, familiares, sociales, económicos, culturales y políticos que influyen en el inicio, en el mantenimiento y también en el agravamiento de dichas conductas, ¿sí? Y desde esta perspectiva es donde aparece la figura del operador sociocomunitario, que es un agente territorial, ¿sí? Nuestra función principal consiste en acompañar procesos de inclusión social, fortalecimiento comunitario, promoción de derechos humanos, prevención y articulación institucional que favorezcan el acceso de las personas a los recursos existentes dentro de la comunidad. Es importante entender que nuestro laburo, nuestro rol de operador, no reemplaza la intervención de profesionales de la salud, sino que constituye un actor estratégico en la construcción de redes comunitarias, funcionando como un puente entre las instituciones y la población. Y que su tarea implica reconocer las necesidades de la comunidad en detectar factores de vulnerabilidad, promover factores protectores y fortalecer la participación ciudadana mediante estrategias de intervención territorial. En este campo específico de lo que tiene que ver con consumo problemático, lo que hace el operador es desarrollar acciones preventivas, educativas, comunitarias y de acompañamiento, favoreciendo procesos de inclusión social y así evitar la estigmatización, perdón, de las personas que van atravesando todo lo que comprende situaciones de consumo. ¿Sí? Bien, primero tenemos que entender cuál es la contextualización histórica del operador sociocomunitario, ¿sí? La figura del operador sociocomunitario, como se viene planteando en el principio de lo que veníamos hablando, surge como una respuesta ante las necesidades de los emergentes sociales en incorporar un actor social capaz de intervenir directamente en los territorios, fortaleciendo los vínculos entre las instituciones públicas y privadas, organizaciones sociales y comunidad, ¿sí? Durante gran parte del siglo XX, lo que predominó es un modelo de atención centrado exclusivamente en la enfermedad y en las instituciones hospitalarias. Dentro de este paradigma, todo lo que tiene que ver con problemas relacionados con el consumo eran considerados exclusivamente como una cuestión médica y en muchos casos como un problema moral o judicial, ¿sí? ¿Cuántas veces se ha estigmatizado a la persona que consume, llevándolo a estos roles de ahí va el drogadicto, ahí va el chorro, mira el de la gorrita, ¿sí? Que hace que no podamos ver a este sujeto con toda su integridad, ¿sí? Au- con el desarrollo de todo lo que tiene que ver con la psicología, las ciencias sociales, perdón, con las ciencias sociales, como la psicología comunitaria, la psicología social, la salud pública, la salud mental comunitaria, se comienza a comprender que las problemáticas sociales no podían ser abordadas solamente desde una disciplina, ¿sí? Y aparecen autores como Paulo Freire, Enrique Pichón Rivière, Alfredo Moffat, ¿sí? Y diferentes referentes de la salud colectiva latinoamericana que impulsan modelos participativos donde la comunidad deja de ser considerada un objeto de intervención para transformarse en protagonista de los procesos de cambio, ¿sí? En Argentina, este enfoque se fortalece a partir de la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental número 26657, ¿sí? Que hoy por hoy inclusive
Hay muchas campañas de poder reevaluarla y sumarle más estrategias y herramientas, ¿sí? Em, Nuestro contexto social hace que aún se dejen muchos lineamientos medio entre tonos grises que necesitan volver a ser reabordados, ¿sí? Para poder tener más estrategias y herramientas. Pero bueno, en primera instancia, la Ley Nacional de Salud Mental 26657, este es un número súper importante que tenemos que aprendernos, propone un modelo comunitario basado en los derechos humanos, la interdisciplinariedad y la inclusión social, ¿sí? Ahí es donde el operador va adquiriendo relevancia como facilitador de procesos comunitarios, acompañando a las personas, familias y grupos sociales desde una lógica preventiva, promocional y comunitaria, ¿sí? Su trabajo comienza a considerarse como uno del, o sea, como uno de los fenómenos multicausales, donde intervienen desigualdades sociales, exclusión, violencia, desempleo, dificultades familiares, padecimientos subjetivos y también limitaciones en acceso a derechos fundamentales. ¿Sí? Pero, ¿qué es en sí el operador sociocomunitario? ¿Sí? Sí, es un agente comunitario que se capacita para desarrollar acciones de promoción de derecho, prevención, acompañamiento psicosocial y fortalecimiento de redes comunitarias, favoreciendo procesos de inclusión, ¿sí? Social y participación ciudadana. La intervención se fundamenta en la construcción de vínculos significativos con la comunidad ante el reconocimiento de las necesidades territoriales y la articulación con instituciones públicas, privadas y organizaciones sociales. ¿Sí? Nosotros no brindamos soluciones individuales. Lo que busca el operador es fortalecer las capacidades de las personas y de las comunidades para afrontar sus problemáticas mediante recursos propios y redes de apoyo. ¿Sí? Desde una perspectiva comunitaria, la intervención no se dirige solo a esta persona, sino también al contexto donde vive, ¿sí? Entendiendo que toda problemática individual posee determinantes sociales, ¿sí? Por eso, nuestro rol como el operador tiene estrategias que incluyen la observación de la realidad comunitaria, la identificación de necesidades sociales, relevamiento territorial, organización de actividades preventivas, promoción de la participación comunitaria, articulación institucional, derivación responsable, acompañamiento de personas y familias y fortalecimiento de redes comunitarias. La práctica se caracteriza por este privilegio del trabajo en territorio, ¿sí? Nosotros tenemos esto, ¿no? Están los que trabajan en escritorio y los que se embarran los pies, por así decirlo, ¿sí? Nosotros estamos en contacto permanente con la comunidad, ¿sí? Con la construcción de relaciones basadas en el respeto, la escucha activa y la promoción de derechos. Pero hay que tener en cuenta que toda intervención comunitaria implica responsabilidad ética, ¿sí? Porque nosotros trabajamos con personas, que, por así decirlo, es material sensible, ¿sí? Y así como nos gusta que nos respeten a nosotros, nosotros también tenemos que respetar al otro, ¿sí? Y también entendiendo que en muchos casos, aquellas personas con las cuales vamos a realizar nuestras intervenciones atraviesen situaciones de vulnerabilidad social, económica, psicológica o también familiar. ¿Sí? Entonces, la práctica se debe sustentar de principios éticos que orienten a cada una de las acciones. Por ejemplo, respecto al por la dignidad humana, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Toda persona posee derechos independientemente de su condición social, económica, cultural o de salud. Hola, Cami. Se van, conectan y desconectan. Así que yo la voy a seguir dando desde donde estoy para que después cuando la vean grabada no esté como empezando siempre de cero. Hola, Dai, ¿cómo estás? Perdón, justo estaba en la calle y no llegaba. Tranqui, tranqui, tranqui. Bueno, al principio lo ves grabado y así es la parte que estaba la otra compañera y en el otro, y el final ella lo va a ver grabado, que es la parte que estás vos. Dale, dale, dale. Bien, está en la parte en esto de poder llegar a comprender, ¿sí? Cuáles son los principios éticos del operador sociocomunitario, ¿sí? Entendiendo esto de que
La misma palabra lo dice, ¿no? El operador sociocomunitario habla de intervenciones comunitarias, que quiere decir que vamos a trabajar con un otro, que vamos a trabajar con personas y que en muchos casos estas personas van a atravesar, si están atravesando situaciones de vulnerabilidad social, económica, psicológica o familiar. Entonces eso implica que nosotros debemos trabajar para con un otro con una responsabilidad ética, ¿sí? Entonces, de entre esos principios éticos, el primero que tenemos es este respeto por la dignidad humana, ¿sí? Esto de entender que toda persona es sujeto de derechos, que no importa su condición social, económica, cultural o de salud, ¿sí? Nosotros como operadores lo que tenemos que evitar es toda forma de discriminación, estigmatización o de etiquetar, ¿no? No existen adictos, drogadictos, uy, el caso perdido. Existen personas con derechos que atraviesan situaciones complejas, ¿sí? El lenguaje, la manera en que nosotros llevemos adelante, si nuestra comunicación es la herramienta central de intervención. Hablar de personas con consumo problemático implica reconocer a la persona antes que la problemática. Por eso nosotros hablamos de sujeto en situación de consumo problemático, persona con consumo problemático. Reconocemos que hay una persona, no la estigmatizamos por su problemática, ¿sí? Lo otro muy importante que tenemos que abordar es que hay confidencialidad. ¿Qué quiere decir esto? Que toda información obtenida durante nuestras intervenciones tiene que ser protegida, ¿sí? ¿Por qué? Porque la confianza es uno de los pilares fundamentales en cualquier tipo de vínculo. Entonces, ¿por qué desmerecerlo en este vínculo comunitario? ¿Sí? Solo la persona va a compartir información, ¿sí? Si se siente en confidencialidad, si se siente que todo lo que va a decir va a ser interpretado con el valor que infiere poner las fichas en la confianza. Y solo nosotros vamos a compartir información con terceros cuando resulte necesario para proteger derechos o mediante los mecanismos institucionales correspondientes. Por eso nosotros siempre trabajamos con equipos interdisciplinarios para poder determinar cuándo sí y cuándo no, sí debemos, ¿no? Exponer o llevar en palabras aquello que nos han contado, ¿sí? No lo vamos a utilizar como, uy, no viste lo que me contó Pepito, no. Dentro de un marco institucional correspondiente y porque es necesario para poder abordar su tratamiento, ¿sí? Otro es que nosotros acompañamos a la autonomía, ¿sí? Nosotros como operadores acompañamos procesos, no imponemos decisiones, respetamos los tiempos de cada persona y favorecemos que este sujeto pueda construir respuestas propias. Piensen, perdón, piensen después que esta persona se tiene que insertar socialmente, laboralmente, escolarmente, académicamente. Entonces, nosotros no podemos ir resolviéndole todo en la vida, tenemos que brindarle herramientas para poder hacer crecer esa autonomía y esa autovalidación de que puede ser una persona de bien, de construcción y de futuro dentro de la sociedad, ¿sí? También es importante verlo desde el lado de la justicia social, porque la intervención comunitaria lo que busca es disminuir desigualdades y garantizar el acceso a derechos, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que implica trabajar para que las personas accedan efectivamente a la educación, a la salud, vivienda, empleo, cultura, recreación y también su participación ciudadana, ¿sí? Y de ahí aparece la participación comunitaria, ¿no? Las soluciones más efectivas son aquellas que las construimos junto con la comunidad, ¿sí? Nosotros, como operadores, no vamos a trabajar solamente con este sujeto, con esta persona, sino que vamos a promover la organización barrial, el protagonismo ciudadano y el fortalecimiento de redes sociales. Y como dije hace un ratito, importante la ay, no me sale la palabra, el trabajo interdisciplinario, ¿sí? ¿Por qué? Porque ninguna persona sabe todo, ¿sí? Desde Sócrates los dice, solo sé que no sé nada. Ninguna disciplina posee por sí sola todas las respuestas. Y más en un abordaje tan interdisciplinario, ¿no? En donde aparecen situaciones de salud, aparecen situaciones de contextos psíquicos, emocionales, educacionales, socioeconómicos. Entonces, nosotros también tenemos que trabajar articuladamente con psicólogos, trabajadores sociales,
médicos, psiquiatras, psicopedagogos, acompañantes terapéuticos, docentes, abogados, organizaciones sociales, organismos estatales, la familia y todo proceso vincular que rodea a este sujeto o sujeto o sujeta de derechos, ¿sí? Y también esto es importante del enfoque de derechos humanos, que toda intervención debe reconocer el acceso a la salud, a la educación, a la identidad, el trabajo, la vivienda y la participación como derecho fundamental de esta persona, ¿sí? Las personas con consumo problemático no pierden ninguno de sus derechos. Es algo que hay que sacar desde el estigma. Desde, no, si consumo ya no, si consume ya nada. La persona no está pensando en su vida, entonces no sirve para nada. No, por el contrario, requieren intervenciones que favorezcan la restitución y el ejercicio pleno de sus derechos, ¿sí? Como así dijimos, el operador es un actor fundamental dentro de las estrategias de intervención territorial y comunitaria. Y todo su trabajo se desarrolla en contacto directo con las personas, las familias y las instituciones, promoviendo procesos de inclusión social y fortalecimiento de redes y restitución de derechos. Y a diferencia de otras profesiones de la salud o de las ciencias sociales, el operador no se define por una práctica clínica o terapéutica, ¿sí? No es como tal vez si vamos a ver al médico psiquiatra, lo vamos a ver al consultorio. Si lo vamos a ver al psicólogo, lo vamos a ver en una sesión terapéutica, al docente dentro de la escuela, al abogado dentro de su estudio, ¿sí? En cambio, el operador, ¿sí? Lo que hace es una intervención centrada en el acompañamiento, la prevención y la educación social, la articulación institucional, pero desde el barrio, ¿sí? Desde él me vinculo con un otro de cara a cara, ¿sí? Nuestro laburo es en lo territorial, ¿sí? El rol se caracteriza por esta presencia activa en el territorio, ya sea en clubes de barrio, ya sea en comunidades terapéuticas, ya sea dentro de clínicas, ¿sí? Es donde nosotros vamos observando las necesidades de la población, identificando los recursos comunitarios, detectando los factores de riesgo y promoviendo estrategias participativas para mejorar la calidad de vida de las personas. En este sentido, lo que hace el operador es actuar como un facilitador de procesos comunitarios, promoviendo que las personas y los grupos fortalezcan sus capacidades para afrontar las problemáticas que los afectan, ¿sí? ¿Cómo vamos a ver al operador? El operador como agente de cambio social, ¿sí? Entendiendo que la realidad social es dinámica, se encuentra atravesada por un montón de factores que generan desigualdad, exclusión, vulnerabilidad, y frente a esta realidad, el operador asume este papel activo en la transformación de dichas realidades, ¿sí? Ahí aparece una palabra que atraviesa mucho a los operadores sociocomunitarios, que es el ser agente de cambio. ¿Qué quiere decir ser agente de cambio? Es esto de vivo en esta sociedad, reconozco las problemáticas sociales y entiendo que no son responsabilidad exclusiva de quien la padece, sino que responden a procesos históricos, económicos, políticos y culturales que requieren respuestas colectivas. ¿Sí? Tanto la persona que la padece como la persona que no la padece. ¿Por qué? Porque nosotros somos agentes de esta realidad, ¿sí? No vivimos ajenas. No es que eso sucede en la vereda de enfrente y yo vivo en la otra vereda, entonces no me interpela. Sí que nos interpela. Entonces, como operadores, lo que promovemos es la participación ciudadana, la organización comunitaria, el fortalecimiento de redes sociales, la promoción de derechos, la prevención de situaciones de vulnerabilidad y la construcción de espacios saludables. Entender, ¿sí? Profundamente que el cambio no aparece mágicamente porque vino alguien, una hada y tocó nuestro barrio, ¿sí? Sino que el cambio social comienza con pequeñas acciones territoriales que fortalecen este tejido comunitario y generan oportunidades de inclusión. Y que una sola persona puede comenzar a generar este cambio desde concientizar en la empatía y el entramado de redes, ¿sí? Ser un agente de cambio social es también ser como un tejedor, ¿sí? Yo voy con mis dos agujitas y con mi hilito y no lo construyo sola, sino que voy compartiendo mi hilo, ¿sí? Entre las principales funciones, ¿sí? Tenemos esto de la observación
Para poder entender y comprender nuestra realidad, tenemos que observarla, conocer el territorio, identificar los recursos, detectar las problemáticas emergentes y comprender las características socioculturales de la población en la cual voy a intervenir. No es lo mismo intervenir acá en Casanova, que es donde vivo yo, a intervenir en Rosario, a intervenir en González Catán, a intervenir en El Chaco, a intervenir en Ramos Mejía, en San Justo, en Palermo, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada realidad es distinta en cada comunidad. Entonces, la observación constituye la base para planificar las intervenciones pertinentes. Y ahí aparece, luego de mi observación, la detección temprana, porque muchas problemáticas pueden abordarse de manera más efectiva cuando son detectadas en sus primeras manifestaciones. Entonces, nosotros lo que realizamos es identificar indicadores de riesgo relacionados con consumo problemático, violencia familiar, deserción escolar, situación de calle, exclusión social, aislamiento, vulneración de derechos. Y de ahí nosotros podemos activar redes institucionales, ¿sí? Antes que la problemática empiece a alcanzar niveles de mayor gravedad. Y en eso comenzamos a generar con los recursos disponibles en la comunidad orientación. Y podemos, ahí está es donde nosotros podemos intervenir como operadores, ¿sí? Centros de salud, hospitales, dispositivos de salud mental, programas sociales, espacios educativos, centros de día, organizaciones barriales, organismos de protección de derecho. Toda la orientación facilita este acceso oportuno a servicios especializados y es desde donde nosotros vamos a interactuar, ¿sí? ¿Cómo vamos a interactuar? Acompañando. El acompañamiento es una de las tareas centrales del operador. No significa, como dije antes, ¿sí? Esto de resolver la vida de las personas, sino caminar junto a ellas durante determinados procesos, no todo el tiempo, determinados procesos, ¿sí? Compartimos nuestra calma, compartimos nuestra escucha, compartimos nuestra contención, compartimos nuestra motivación y de ahí favorecemos la autonomía, promovemos la participación y fortalecemos redes de apoyo. Lo que hacemos es buscar disminuir este aislamiento y favorecer los procesos de inclusión, siempre desde puentes entre comunidad e instituciones. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como operadores y esta cintura que nos da para movernos durante, o sea, en todo lo que tiene que ver con relaciones sociales y con un otro, podemos coordinar acciones con hospitales, centros de salud, escuelas, municipios, organizaciones sociales, equipos interdisciplinarios, programas provinciales, nacionales, municipales, ¿sí? La articulación evita la fragmentación en las intervenciones, ¿sí? Pero para poder trabajar, nosotros tenemos que tener ciertos conocimientos, habilidades y actitudes que van a ir formando nuestro rol, ¿sí? No basta, ¿sí? Con sabernos todo el manual de memoria y entender sobre qué es el consumo, qué no es el consumo, cuáles son los primeros alertas, qué es la codependencia, sino que implica desarrollar capacidades relacionales y de ética. Entre eso lo vamos a dividir en competencias. Por ejemplo, tenemos que tener las competencias cognitivas. ¿Qué tenemos que comprender? Conceptos de salud integral, salud mental comunitaria, derechos humanos, consumos problemáticos, políticas públicas, redes comunitarias, promoción de la salud, prevención, inclusión social, y así también necesitamos conocer las características socioculturales del territorio en donde vamos a intervenir. Como dije antes, no es lo mismo acá Casanova, a Ramos, a Necochea, a Corrientes, a Misiones o a cualquier pueblito de nuestra gran Argentina, ¿sí? Y luego tenemos que aplicar nuestras competencias comunicacionales, ¿sí? Como dije en el principio, la comunicación es nuestro riel de vínculos. Entonces, la comunicación es nuestra herramienta esencial de intervención. Para eso tenemos que desarrollar, porque la comunicación no viene por sí sola. Luego vamos a ver un apartado, todo lo que tiene que ver con comunicación. Pero la comunicación es una disciplina, ¿sí? Tenemos que aprender a comunicarnos. Y esto nos va a servir no solo para nuestro rol como operador, sino para nuestra vida cotidiana, ¿sí? Esto de la escucha activa. No escuchar para responder, sino que escuchar para
coaprender, ¿sí? Aprender mutuamente de la vivencia del otro, ¿sí? Porque, como dije, no sabemos nada si creemos que lo sabemos todo. Cada uno tiene sus saberes individuales, imprescindibles y que los podemos compartir. La comunicación asertiva, la capacidad de diálogo, la resolución pacífica de conflictos, ¿sí? La mediación comunitaria, la empatía, porque una comunicación adecuada lo que favorece la construcción de vínculos de confianza. Y también tenemos que elaborar nuestras competencias sociales, ¿sí? Que incluyen toda esta capacidad para trabajar en equipo, coordinar actividades grupales, promover participación, generar consensos, facilitar procesos comunitarios. Piensen en el nombre de nuestro rol, ¿no? Operador sociocomunitario, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar dentro de las redes sociales del territorio, no de las redes sociales del celular, sino del uno a uno con un otro, ¿sí? Entonces es necesario que nosotros podamos recurrir a estas habilidades para fortalecer estas redes que vamos a ir gestionando. Y también toda acumulación de gente y de redes implica que nosotros podamos tener competencias organizativas. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos planificar acciones, registrar intervenciones y evaluar resultados, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Elaboración de proyectos, organización de talleres, registro de actividades, elaboración de informe, gestión de recursos comunitarios, ¿sí? Y para poder trabajar con un otro, tengo que tener competencias éticas, ¿sí? ¿Por qué? Porque toda intervención que nosotros abordemos tienen que estar interpeladas por la dignidad humana, la autonomía, la confidencialidad, la equidad, la justicia social y el enfoque de derechos. La ética constituye nuestro eje transversal de toda práctica comunitaria, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien, Cam? Sí, Dai. Sí, sí, Bien, cualquier cosa me cortan y me preguntan. dale. Bien, para eso, así como tenemos que tener nuestras prácticas y nuestras competencias, también tenemos que tener nuestras incumbencias. ¿Qué son las incumbencias? Es lo que delimita las funciones que el operador está capacitado para desarrollar dentro de su ámbito de formación. ¿Sí? El primero es esto de la promoción de la salud. Diseñar e implementar actividades destinadas a mejorar la calidad de vida de la población, ¿sí? ¿Desde dónde? Por ejemplo, desde la prevención, ¿sí? Esto de ir fogoneándonos, podemos empezar con la prevención, participar en todo lo que tiene que ver con campañas preventivas relacionadas a todo lo que nos atraviesa como comunidad. En este caso particular, el nuestro es el de consumo problemático. Pero a su vez entender que el consumo problemático no viene solo y porque sí, porque con el consumo problemático también aparecen las violencias, la salud mental, la educación sexual integral, ¿sí? La alimentación saludable, prevención del suicidio y la inclusión social. Porque a través del consumo problemático también hay un montón de emergentes sociales, ¿sí? También implica la educación comunitaria, ¿sí? Esto de, listo, ya hago talleres preventivos, pero también hago talleres, capacitaciones, espacios educativos en donde nosotros podamos compartir y fortalecer los conocimientos y las habilidades de la comunidad, ¿sí? También la participación territorial, integrar mesas locales, redes interinstitucionales, el acompañamiento comunitario, ¿sí? Grupos de apoyo a familias, a personas dentro del consumo, todo esto dentro del proceso de la inclusión social. Y a su vez, ser consciente y objetivo para poder realizar derivaciones responsables, ¿sí? Esto de saber a qué profesional correspondiente tengo que articular para poder derivar. Y de ahí construir redes, ¿sí? Fortalecer los vínculos entre organizaciones, instituciones y comunidad para poder elaborar diagnósticos comunitarios. Cuando hablamos de diagnóstico comunitarios, muchas veces tal vez la comunidad es una pequeña familia, ¿sí? Pero para eso tengo que tener un relevamiento territorial para identificar sus necesidades, ¿sí? Ya sea como una comunidad pequeña, así como una necesidad social dentro de una gran comunidad como un barrio, ¿sí? Porque pensemos en esto.
eh, una persona con consumo problemática no son solo de esa familia, tal vez es el chico de la vuelta y después el chico de la vuelta, el compañero de la escuela, ¿sí? Y termina interviniendo toda la comunidad, no solo ese chico aislado. Entonces es necesario que esto sea algo comunitario. Pero uno de los aspectos más importantes dentro de la práctica profesional también consiste en reconocer aquello que podemos hacer y aquello que corresponde a otros profesionales, ¿sí? Conocer nuestros límites protege tanto a la comunidad como a nosotros como operadores, ¿sí? Primero entender esto que nosotros no realizamos diagnósticos clínicos. El diagnóstico psicológico, psiquiátrico o médico corresponde exclusivamente a estos profesionales habilitados y el operador puede observar indicadores, pero no emitimos diagnóstico. Sí los podemos derivar. Che, estaría bueno que vayas al psicólogo. Che, ¿por qué no genera o una campaña, no? Vemos que están todos relegados que ninguno quiere ir al médico. Bueno, una campaña. Vamos a hacernos un control médico y gestionamos para que caiga la salita, abra sus puertas y que estos pibes vayan y se hagan los controles médicos y que de ahí hagan las derivaciones, salgan los diagnósticos, etcétera, ¿sí? Somos ese puente para poder llegar. No prescribimos tratamientos, o sea, no indicamos medicación, no modificamos tratamientos y no recomendamos suspender medicación. Porque, ¿qué sucede? Muchas veces aparece esto de más que nada cuando están en consumo, que para tratar la abstinencia le dan algún psicofármaco. Che, mirá, Pepita, ¿sabes qué? Yo lo estoy tomando, pero la realidad es que me hace dormir un montón. ¿Vos me recomendás que lo corte? La verdad, hay que consultarlo con el médico profesional, ¿sí? Nosotros no decimos si hay que suspender, no lo modificamos, no indicamos ninguna medicación. Vamos a buscar un profesional, ¿sí? Sí podemos escuchar y contener, sí, pero si hay que hacer psicoterapia, la intervención terapéutica corresponde a psicólogos y psiquiatras, ¿sí? Nosotros no reemplazamos a otros profesionales, sino que trabajamos de manera complementaria dentro de equipos interdisciplinarios, ¿sí? Podemos escuchar, podemos contener, pero también acompañamos a que si necesita acompañamiento psicológico o psiquiátrico, pueda abrir la puerta a que acceda a ellos, ¿sí? No vulneramos derechos. Toda intervención debe respetar el consentimiento, la privacidad, autonomía y diversidad cultural. Y también entender que no podemos prometer resultados, ¿sí? Nosotros acompañamos los procesos, pero no garantizamos el cambio, ¿sí? Porque cada proceso depende un montón de múltiples variables y también de ese otro. Ni nosotros no somos ese otro. No sabemos qué es lo que va a suceder, ¿sí? También entender que cuando existen riesgos para la integridad física o psíquica de una persona, nosotros debemos activar inmediatamente los protocolos institucionales y comunicar la situación al equipo profesional correspondiente, ¿sí? Si hay algo que tiene que ser entramado por un psiquiatra, por un psicólogo, por un médico, por un enfermero, incluso algo que tenga que intervenir eh, todo el tema legal, como abogados que vengan, em, la persona, el profesional que corresponde a ese hecho, ¿sí? No suplementamos, no usamos ChatGPT para ver qué respuesta dar, ¿sí? Derivamos. Eso es súper importante, la derivación, ¿sí? Las problemáticas sociales, sí, como dijimos antes, son multifactoriales. Entonces, requieren intervenciones integrales y dentro de nuestro trabajo interdisciplinario supone esta participación coordinada de diferentes disciplinas que aportan conocimientos específicos. ¿Quiénes pueden intervenir en todo lo que comprende consumos problemáticos? Psicólogos, psiquiatras, médicos clínicos, trabajadores sociales, enfermeros, psicopedagogos, terapistas ocupacionales, acompañantes terapéuticos, abogados, docentes y operadores sociocomunitarios. Cada uno posee funciones claramente diferenciadas y el trabajo en conjunto evita todo lo que son intervenciones fragmentadas y mejora la calidad de atención y de intervención, ¿sí? Estas disciplinas también participan a su vez diversos sectores, ¿sí? Salud, educación, desarrollo social, justicia, seguridad, cultura, deportes, organizaciones religiosas, clubes, centros culturales, organizaciones comunitarias.
porque la coordinación de todos estos actores permite abordar las problemáticas desde una perspectiva integral, ¿sí? Hay que entender que el consumo problemático es una de las problemáticas más complejas que atraviesa un montón de dimensiones en la vida de las personas y a su vez de las familias y comunidades, y que no puede comprenderse desde la perspectiva esta biomédica de reducirse solo a la enfermedad o a la presencia o ausencia de una sustancia psicoactiva, sino que se trata de un fenómeno social, de un fenómeno histórico, cultural y subjetivo que requiere abordajes interdisciplinarios e intersectoriales, ¿sí? Y ahí es donde el operador sociocomunitario orientado en consumo problemático desempeña este rol fundamental como agente de prevención, promoción de la salud, acompañamiento y fortalecimiento comunitario. Nuestro trabajo se desarrolla en esto, en el territorio, articulando acciones con instituciones, organizaciones y así también con equipos profesionales para favorecer este acceso a derechos e inclusión social, ¿sí? Pero hay que entender que durante muchos años predominó esta concepción reduccionista que entendía al consumo problemático como una cuestión exclusivamente vinculada a esta voluntad individual o al efecto de determinada sustancia, ¿sí? Como él lo hace porque quiere. Él se droga porque quiere. Hoy en la actualidad, esta mirada, ¿sí? Superó y está visto por el paradigma de la complejidad, que reconoce la interacción de múltiples factores en el origen y mantenimiento de estas situaciones, ¿sí? Y desde esta perspectiva, el consumo problemático se comprende como el resultado de interacción entre factores biológicos, psicológicos, familiares, sociales, económicos, culturales, políticos y comunitarios, ¿sí? Entonces, nosotros como operadores tenemos que evitar todas estas interpretaciones simplistas o desde la estigmatización, comprendiendo que cada trayectoria del consumo posee características singulares y responde a una historia de vida particular, ¿sí? Porque ningún sujeto es igual a otro, ¿sí? El trabajo cotidiano del operador incluye una variedad de acciones orientadas a la prevención, a la promoción y a la salud y al acompañamiento comunitario, ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros podamos identificar también las situaciones de riesgo, ¿sí? Reconocer estos indicadores que sugieren la presencia de consumos problemáticos: aislamiento social, ausentismo escolar, violencia familiar, cambios conductuales significativos, abandono de actividades, perdón, ahí en un ratito voy, anda a comer vos, perdón, mi niño acá avisando que ya está la comida. Abandono de actividades habituales, dificultades laborales, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con conflictos judiciales, situaciones de calle, porque desde ahí nosotros podemos realizar las intervenciones preventivas y oportunas, ¿sí? Siempre desde el acompañamiento, prevención comunitaria, articulación institucional, derivación responsable, fortalecimiento de redes, ¿sí? Pero ¿qué entendemos nosotros por consumo problemático? ¿Sí? Recuerden que en el comienzo hablamos de la Ley de Salud Mental número 26657. Súper importante que esta ley la puedan leer, ¿sí? Porque en base a eso es donde nosotros vamos a trabajar fuertemente, ¿sí? Es la ley que habilita nuestro rol, ¿sí? ¿Qué establece esta ley? Que las adicciones deben ser abordadas como parte integrante de las políticas de salud mental, reconociendo a las personas con consumo problemático como sujeto de derecho. Desde ese enfoque, el consumo problemático no se define únicamente por la sustancia consumida, sino por las consecuencias que dicho consumo genera sobre la vida de la persona y su entorno, ¿sí? Existe consumo problemático cuando el uso de una sustancia o la realización de una conducta produce conductas negativas en alguna de las siguientes áreas: física, mental, familiar, social, educación, trabajo, economía, aspectos legales, proyecto de vida. Por eso, no toda persona que consume sustancias presenta necesariamente un consumo problemático. Existen diferentes tipos de consumos problemáticos. Tenemos los consumos con sustancias, que incluyen alcohol, tabaco, cannabis, cocaína, pasta base,
éxtasis, anfetaminas, psicofármacos utilizados sin indicación médica, como por ejemplo clonazepam, Alplax, había uno que estaba full, Vicodin, ¿sí? Inhalantes y también otras sustancias psicoactivas. Pero hoy por hoy también existen consumos sin sustancia, ¿sí? Que son conductas que pueden adquirir características problemáticas. Por ejemplo, juegos de apuestas, apuestas en línea, videojuegos. Por ejemplo, hoy por hoy, el otro día vi un video viral de un nene que la familia le sacaba no sé si era una Play, bueno, pero era una consola y el nene se sacaba, disociaba de la realidad y molía a palos a sus padres, empezaba los gritos, autolesiones, ¿sí? Y que después incluso como que empieza todo un tratamiento y presenta síntomas de abstinencia tal cual lo presentara alguien en consumo con sustancia, ¿sí? Luego vamos a entender por qué, incluso con sustancia o sin sustancia, los caminos del consumo problemático son muy similares en cuanto a la actividad cerebral, ¿sí? Pero bueno, juego de apuestas, apuestas en línea, videojuegos, redes sociales, compras compulsivas, uso excesivo de internet, pornografía e incluso trabajo compulsivo, ¿sí? Estos consumos lo que comparten son mecanismos psicológicos relacionados con la búsqueda de gratificación inmediata y la dificultad para regular la conducta, ¿sí? La comprensión del consumo problemático evolucionó significativamente a los años 90, a los años 80 y empieza a presentarse modelos históricos. Primero tenemos el modelo moral, ¿sí? Que consideraba que la persona consumía por falta de voluntad o debilidad moral y que las intervenciones se centraban en el castigo y en la sanción y hoy por hoy ese estilo de modelo moral se considera insuficiente o estigmatizante. Luego surgió el modelo biomédico, que entendía la adicción como una enfermedad, ¿sí? Ahí es donde las herramientas eran desde tratamiento clínico, aunque terminaba resultando limitado porque no incorporaba todo lo que tenía que ver con factores sociales y comunitarios. Luego evolucionamos a el modelo psicosocial que explica el consumo como resultado de la interacción entre factores individuales, familiares y sociales, destacando la importancia del contexto, hasta hoy tener el modelo comunitario que promueve intervenciones preventivas desarrolladas junto con la comunidad, fortaleciendo redes sociales y participación ciudadana, y en donde aparece nuestro rol, que es el del operador sociocomunitario que trabaja principalmente desde esta perspectiva. También existe el modelo de reducción de riesgo y daños, que reconoce que todas las personas pueden abandonar inmediatamente el consumo, pero por ello busca disminuir las consecuencias negativas mientras favorecen los procesos de cuidado, ¿sí? Este enfoque se basa en respeto por los derechos humanos, la no discriminación, accesibilidad, participación de las personas e inclusión social, ¿sí? Es entender esta mirada de que el consumo problemático no responde a una única causa, como se planteaba en la antigüedad, ¿sí? Sino que existen factores que aumentan la vulnerabilidad y otros factores que favorecen el desarrollo saludable, ¿sí? Por ejemplo, entre los riesgos individuales tenemos la baja autoestima, la impulsividad, dificultad para regular emociones, trastorno de la salud mental, historias de violencia, fracaso escolar, escasas habilidades sociales, etcétera, y también factores de riesgo familiares, violencia intrafamiliar, escasa comunicación, negligencia, consumos dentro del grupo familiar, ausencia de límites, abandono, pero a su vez también vemos los factores que corresponden a los riesgos comunitarios, ¿sí? Exclusión social, desempleo, pobreza estructural, violencia urbana, fácil acceso a sustancias, falta de espacios recreativos y débil participación comunitaria. Y también están los factores protectores individuales, ¿sí? Autoestima positiva, esto es con lo que yo me protejo, ¿eh? Proyecto de vida, regulación emocional, habilidades sociales, participación escolar, actividades deportivas y culturales, y a su vez es importante incluir a los factores protectores familiares, ¿sí? Comunicación afectiva, límites claros, presencia de adultos referentes, acompañamiento emocional, resolución pacífica de conflictos.
Acá hay un datito de color. Presencia de adultos referentes. Nosotros no vamos a hablar de mamá y papá biológicamente, sino de esas presencias de roles paternos y maternos y de límites claros, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, no, porque no tiene mamá, pero no sé, hay una abuela que ejerce ese rol materno. Y es súper importante que ese rol materno sea acompañado para poder cumplir su rol tal cual es, ¿sí? Factores protectores comunitarios, clubes, centros culturales, escuelas, espacios deportivos, organizaciones barriales, redes solidarias, programas preventivos, accesos a la salud, ¿sí? Todo esto nos va a dar estrategias de prevención, ¿sí? Y la prevención es uno de los trabajos fundamentales del operador, porque no consiste solo en, bueno, listo, te doy un folletito, brindemos información sobre drogas, sino en fortalecer condiciones que favorezcan el bienestar y disminuyan la vulnerabilidad. Y en eso distinguimos tres niveles, ¿sí? Primero, la prevención universal, que se dirige a toda la población, independientemente de la presencia de factores de riesgo. Campañas comunitarias, talleres escolares, actividades deportivas, promoción de hábitos saludables. Es incluso lo que a veces vemos como que, no sé, salió en la televisión, como algo muy masivo. Luego tenemos la prevención selectiva, ¿sí? Que es orientada a grupos que presentan mayor vulnerabilidad. Jóvenes fuera del sistema educativo, familiares en situación de pobreza, personas privadas de su libertad, comunidades con alta exposición de consumo. Y luego tenemos la prevención indicada, que está destinada a personas que ya presentan indicadores iniciales de consumo problemático, y lo que nosotros buscamos es evitar el agravamiento y facilitar el acceso a dispositivos especializados, ¿sí? Sí hay que entender nuestro contexto sociocultural y económico, ¿sí? ¿Por qué? Porque las problemáticas relacionadas con los consumos no son estáticas, sino que se van modificando conforme cambian las condiciones sociales, económicas, culturales, tecnológicas y políticas de una sociedad. Por eso nosotros tenemos que mantener una mirada crítica y actualizada sobre los fenómenos emergentes, comprendiendo que las formas de consumo se encuentran relacionadas con los contextos en que vive cada persona. Por ejemplo, hoy en la Argentina contemporánea, los consumos problemáticos no pueden analizarse únicamente desde la perspectiva de las sustancias psicoactivas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es necesario considerar también nuevas modalidades de consumo. ¿Sí? Tecnología digital, apuestas en línea, chicas, están a full con las apuestas en línea. ¿Sí? Tantos adolescentes con esto de que tienen el teléfono a mano y que ponen, sí, soy más 18 y que comienzan en ese mundo, ¿sí? Esto de todo se medicaliza, o sea, todo es medicamento a través de la vida cotidiana. Te duele la cabeza, toma un ibuprofeno. La violencia, exclusión social y las transformaciones en los vínculos comunitarios. El, conce- el concepto de emergente social, ¿sí? Es desarrollado por Enrique Pichón Rivière y permite comprender que determinadas conductas individuales expresan conflictos, tensiones y contradicciones del contexto social. Y desde esta perspectiva, el consumo problemático puede ser entendido como un síntoma que refleja problemáticas colectivas más amplias, ¿sí? Entre eso, por ejemplo, tenemos la desigualdad social y la exclusión, ¿sí? En nuestro país hay mucha desigualdad social, ¿sí? Y constituye uno de los principales factores que incrementan la vulnerabilidad frente a los consumos problemáticos. La pobreza estructural, el desempleo, la precarización laboral y las dificultades para acceder a derechos básicos lo que hace es generar condiciones que afectan el bienestar y las oportunidades de desarrollo. Es importante, nosotras, que veamos que la pobreza por sí sola no explica la aparición de consumo problemático, ¿sí? Sin embargo, cuando se combina con otros factores, como falta de redes de apoyo, violencia o la exclusión educativa, puede aumentar la vulnerabilidad. Ojo al piojo. No quiere decir que porque está atravesada la pobreza, voy a ser consumidor y voy a estar atravesado por el consumo problemático. Porque también, como digo siempre, hay que ver cada sujeto. Y como vimos más arriba, también puede ser por factores familiares,
por factores de exclusión social, ¿sí? No de por ser pobres, sino por pertenecer a un grupo, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que evitar todo lo que son las explicaciones simplistas y comprender que las situaciones requieren esta intervención integral, ¿sí? Para fortalecer tanto a las personas como a las comunidades y poder ver todo el panorama amplio. Sí hay que entender que el consumo de alcohol, ¿sí? Es una de las sustancias psicoactivas de mayor consumo en nuestro país y a su vez en adolescentes suele ser la primera con la que toman contacto. Entonces, el alcohol, al tener esto de ser aceptado socialmente, muchas veces es uno de los principales factores del comienzo del consumo, ¿sí? ¿Qué favorece este fenómeno? Primero que hay una aceptación social del consumo del alcohol. La otra es la naturalización de la intoxicación como forma de diversión. Publicidad y estrategias de marketing. Presión de grupo de pares. La búsqueda de aceptación e integración. La escasa percepción del riesgo. Hace muy poquitito yo venía dialogando con una joven que en todos sus relatos de todos sus fines de semana terminaban caóticos y en modo chiste con situaciones de riesgo a su vida por situaciones en las cuales el alcohol aparecía. ¿Sí? No, terminó re en pedo y no pudo caminar y cayó de cabeza y se la dio contra la loma de burro. Estábamos re en pedo, fuimos a la plaza y nos terminaron choreando y apuntando con un arma. Estábamos re en pedo y él me quiso besar y yo lo tuve que correr, pero después me fui y el otro pibe también me puso la... O sea, situaciones terribles que se desencadenan del consumo de alcohol, ¿sí? Entonces, es algo que nosotros como operadores también podemos intervenir. ¿Sí? No solo desde ahí hay consumo problemático, sino desde la prevención de algo tan masivo, ¿sí? Y que es aceptado socialmente y sin la responsabilidad que conlleva eso, ¿sí? También hay un incremento del consumo de cocaína y pasta base. Como dije antes, la medicalización de la vida cotidiana, ¿sí? Este consumo de psicofármacos sin supervisión profesional, la automedicación, por así decirlo, ¿sí? ¿Qué sucede? Estamos con la vorágine de nuestras vidas, en donde la ansiedad, el insomnio o el dolor terminan como siendo, nada, esta manera de tomo esto para dormir un poquito más, tomo esto para bajar la ansiedad, tomo esto para que no me duela tanto la cabeza, ¿sí? Y que hay muchos medicamentos de venta libre, ¿sí? Que no requieren supervisación profesional y que después se vuelven adictivos, ¿sí? Esto, como dije antes, el consumo digital y nuevas tecnologías, uso excesivo de redes sociales, dependencia del teléfono celular, parece que no, pero esto reevalúenselo. ¿Cuánto tiempo tienen el celular en la mano? ¿Cuántas horas la utilizan? ¿Cuánto que dejamos de ir a tomar mate y el cara a cara por el celular? Imagínense nosotros, los más 30 tal vez, que podemos poner un límite, hasta por ahí nomás, a los adolescentes o los niños de hoy que nacieron ya con el celular en la mano. Sí, es mucho más complejo. Y de ahí aparece mucho consumo compulsivo, exposición permanente a pantallas, ciberacoso, aislamiento social, ¿sí? Y ahí aparece algo que genera mucho consumo, que son las apuestas en líneas. Es uno de los fenómenos emergentes de mayor crecimiento en los últimos años, más luego de la pandemia, que es este aumento de las apuestas deportivas y los juegos de azar en todo lo que son plataformas digitales. ¿Quién no tiene en sus contactos un casino online? ¿Sí? ¿Qué tiene? Facilidad de acceso, publicidad constante. Incluso veamos en lo que fue el mundial, chicas, la cantidad de incluso jugadores y referentes de, o sea, youtubers, influencers, modelos, conductores de televisión que te pasaban plataformas para, o sea, que no tienen un registro de, che, mandame el DNI para jugar, ¿sí? Y que estas utilizaciones de aplicaciones móviles favorecen la participación de adolescentes y jóvenes en este tipo de actividades y que las consecuencias son conflictos familiares, deudas, ansiedad, aislamiento, abandono escolar, dificultades económicas y también desarrollo de conductas impulsivas, ¿sí? Y de ahí aparece la violencia social, el consumo, soledad, debilitamiento de los vínculos comunitarios, que es de donde nosotros tenemos que ir trabajando. Bien,
El operador sociocomunitario, sí, es importante entender que es uno de los actores claves en todo lo que es la promoción de la salud, la prevención y el fortalecimiento de las comunidades, y que nuestra intervención está basada en la escucha, la participación y el enfoque de derechos, que hace que permitamos acompañar a las personas desde una perspectiva integral, reconociendo la complejidad de los consumos y evitando prácticas estigmatizantes, ¿sí? Sacando todos nuestros prejuicios de nosotros, ¿sí? Frente a todos los desafíos que presentan los nuevos emergentes sociales, ¿sí? Pensando que resulta imprescindible fortalecer las redes comunitarias, promover políticas públicas inclusivas y consolidar equipos interdisciplinarios capaces de responder de manera articulada a las necesidades de la población en la cual nosotros vamos a trabajar, ¿sí? Nuestra tarea no consiste, ¿sí?, en reemplazar a otro profesional, sino en facilitar procesos de inclusión, favorecer el acceso a derechos y contribuir a la construcción de comunidades más saludables, sociales y participativas. Bien, ¿alguna duda, pregunta? Dai, acá estoy. No, no, yo estoy bien. Bien, bueno. Sí, bueno, cada clase tiene sus preguntas. Yo ahora voy a subir el teórico, ¿sí? En PDF. En un ratito subo la clase grabada. Y en el teórico tienen unas 10 preguntas reflexivas y 20 preguntas teóricas. Y también tienen una actividad de análisis de conceptos, ¿sí? ¿Qué es un operador comunitario? ¿Qué diferencia hay entre un operador y un profesional clínico? ¿Sí? Las van realizando. Dense en un margen de 15 días para entregarlo, más que nada para que después no se le acumulen y se les haga tan pesado. Y a medida que lo van terminando, me van mandando en PDF, ¿sí? Puede ser en foto, em, o también puede ser en, ¿cómo se llama? En PDF escrito desde el celular, ¿sí? Dale, Como ustedes quieran. dale, dale. Más o menos para la próxima clase, no la otra, ¿no? Eh, claro, para que no se les vaya acumulando luego a medida que voy subiendo trabajos, ¿sí? Porque si no se va a hacer muy pesado. Dale, dale, Dale. dale, está bien. Dale, Bueno, Dai. nos vemos la semana que viene, chiquis. Dale, Dai, gracias. Chau, chi. Dale, chau, chau.